Mi esposo me miró esta mañana y dijo un nombre que no era el mío. Carolina, dijo. Carolina, ¿dónde están mis zapatos? Me quedé quieta, con la taza de café a medio camino entre la mesa y mi boca. Carolina. Ese no es mi nombre. Mi nombre es Elena. Elena García de Morales. Llevo 45 años siendo Elena de Morales. 45 años casada con este hombre. Y esta mañana, en nuestra cocina, él me llamó Carolina. Amor, le dije, con esa voz suave que he aprendido a usar desde que el diagnóstico llegó hace 2 años. Soy Elena, tu esposa. Elena. Él me miró confundido, como si yo fuera una extraña diciendo algo absurdo. ¿Elena?, preguntó. Y luego, como si recordara algo importante, dijo, sí, Elena, perdona. Pero la forma en que lo dijo no sonó como un error. Sonó como si estuviera recordando a alguien del pasado. Como si Elena fuera la segunda opción y Carolina fuera la que realmente importaba. Tengo 70 años. Mi esposo, Roberto, tiene 70 también. Nos conocimos cuando teníamos 25. Nos casamos cuando teníamos 25. Hemos pasado 45 años juntos. Tenemos 3 hijos, 7 nietos. Una casa que pagamos juntos durante 30 años. Una vida entera construida ladrillo por ladrillo. Y esta mañana, él me llamó por el nombre de otra mujer. Los doctores nos advirtieron que esto pasaría. Cuando diagnosticaron Alzheimer hace 2 años, nos dijeron que la memoria se iría, que empezaría a confundir cosas, que me confundiría con otras personas, que olvidaría nombres, fechas, lugares, que poco a poco, el hombre que yo conocía desaparecería y quedaría solo un cuerpo sin recuerdos, sin personalidad, sin él. Pero nadie me dijo que iba a confundirme con alguien específico. Nadie me dijo que iba a llamarme por otro nombre. Un nombre de mujer. Un nombre que yo nunca había escuchado en 45 años de matrimonio. Carolina. Dejé que pasara. Pensé que era solo un error. Una confusión del Alzheimer. Tal vez una compañera de trabajo de hace décadas. Tal vez una prima. Tal vez simplemente un nombre que su cerebro enfermo inventó. El Alzheimer hace eso, ¿verdad? Mezcla recuerdos reales con recuerdos falsos. Crea personas que nunca existieron. Inventa conversaciones que nunca sucedieron. Pero entonces volvió a pasar. 3 días después. Estábamos viendo televisión. Yo estaba tejiendo. Él estaba mirando la pantalla pero yo sabía que no estaba realmente viendo. Sus ojos estaban ahí pero su mente estaba en otro lugar. En ese lugar al que se va cada vez más seguido. Ese lugar donde yo no puedo seguirlo. De repente, sin quitar los ojos de la televisión, dijo, Carolina siempre odiaba estos programas. Decía que eran para viejos. Se rió. Una risa suave, nostálgica, como si estuviera recordando algo dulce, algo privado, algo especial. Y yo me quedé con las agujas de tejer suspendidas en el aire, sintiendo como si alguien me hubiera metido un cuchillo entre las costillas. ¿Quién es Carolina?, pregunté. Intenté que mi voz sonara casual, curiosa, no celosa, no asustada, solo curiosa. Él me miró como si acabara de darse cuenta de que yo estaba ahí. ¿Qué? Dijiste que Carolina odiaba estos programas. ¿Quién es Carolina? Su rostro se volvió confuso otra vez. Ese tipo de confusión que viene con el Alzheimer. Esa expresión de alguien que sabe que dijo algo pero no recuerda qué fue. No sé, dijo finalmente. ¿Dije Carolina? Sí. No sé quién es Carolina. Y volvió a mirar la televisión, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Pero yo sé en mi estómago, en mis huesos, en esa parte de mí que ha estado casada con este hombre durante 45 años, que Carolina no es una confusión del Alzheimer. Carolina es real. Carolina existió. Carolina fue importante. Y ahora necesito saber quién fue. Esa noche, después de que Roberto se durmió, busqué en Google Carolina y el apellido de Roberto. Carolina y el nombre de la empresa donde Roberto trabajó durante 30 años. Carolina y nuestra ciudad. Encontré muchas Carolinas. Ninguna parecía conectada a Roberto. Ninguna parecía ser la Carolina que él recordaba con esa sonrisa nostálgica. Llamé a mi hija mayor, Patricia. Ella tiene 43 años. Es abogada. Es pragmática. Es la que siempre sabe qué hacer cuando las cosas se complican. Mamá, me dijo cuando le conté, es el Alzheimer. Papá está confundido. Probablemente Carolina es alguien de su infancia. O alguien que vio en la televisión. O simplemente un nombre que su cerebro inventó. Pero la forma en que la recuerda, le dije. La forma en que sonrió cuando habló de ella. Patricia suspiró. Ese suspiro que significa, mi madre está siendo irracional otra vez. Mamá, papá tiene Alzheimer. Su cerebro está creando cosas. No puedes tomar eso como real. Pero yo sabía que era real. Una esposa sabe. 2 semanas después, Roberto estaba en el jardín. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo. Lo vi por la ventana. Estaba parado frente al rosal que plantamos hace 20 años. Solo parado ahí,
mirándolo, y luego lo escuché hablar, hablando solo. O eso pensé al principio. Me acerqué a la ventana. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar, y escuché. Le habrían gustado estas rosas, estaba diciendo. Siempre decías que las rosas rojas eran cursi, que solo los hombres sin imaginación regalaban rosas rojas. Tú querías las amarillas. Las amarillas significan amistad, decías. Y nosotros éramos amigos además de todo lo demás. Estaba sonriendo, tocando los pétalos de una rosa amarilla, hablando con alguien que no estaba ahí. Y yo supe, con una certeza que me quitó el aire de los pulmones, que estaba hablando con Carolina. Salí al jardín. Mis piernas se movían pero yo no sentía el suelo bajo mis pies. Roberto, dije. ¿Con quién hablas? Él se dio vuelta, me miró, y por un segundo, solo un segundo, vi decepción en su cara, como si hubiera estado esperando a alguien más, como si yo fuera la persona equivocada. Nadie, dijo, solo estaba pensando en voz alta. ¿Pensando en quién? No sé. La confusión otra vez. ¿Por qué? Porque te escuché hablar sobre rosas amarillas, sobre amistad, sobre alguien. No me acuerdo. Y luego, mirándome como si realmente me viera por primera vez, preguntó, ¿tú eres Elena? Sí, soy Elena, tu esposa, mi esposa. Repitió las palabras como si estuviera probando un idioma extranjero. Sí, mi esposa, pero no sonó convencido. Sonó como si estuviera tratando de recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo. Esa noche llamé a mi hermana, María. Ella es 2 años mayor que yo. Conoce a Roberto desde antes de que nos casáramos. Si alguien sabía algo sobre una mujer llamada Carolina en la vida de Roberto, sería ella. Elena, me dijo, Roberto nunca te engañó. Yo lo habría sabido. Yo te lo habría dicho. ¿Estás segura? Completamente segura. Además, ¿hace cuánto crees que pasó esto? Ustedes llevan juntos 45 años. Si él tuvo una aventura, fue hace décadas. ¿Qué importa ahora? Importa porque él la recuerda a ella, le dije. Y a mí me está olvidando. Hubo silencio en la línea, porque María sabía que yo tenía razón, porque esa es la parte que duele. No es que Roberto haya tenido una aventura hace 40 años. Es que el Alzheimer está borrando 45 años conmigo y está dejando intactos los recuerdos de ella. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice eso sobre nuestro matrimonio? ¿Sobre nuestro amor? ¿Sobre toda una vida juntos? Los doctores dicen que el Alzheimer no discrimina, que borra recuerdos al azar, que es la enfermedad, no la persona. Pero yo he estado leyendo, he estado investigando, y encontré algo que me rompió el corazón en pedazos tan pequeños que no sé si alguna vez podré recogerlos. Los recuerdos emocionalmente intensos son más resistentes al Alzheimer. Los recuerdos con fuerte carga emocional, especialmente los de experiencias nuevas, emocionantes, prohibidas, se mantienen más tiempo. El cerebro los protege más, los guarda en lugares más profundos. Lo que significa que si Roberto recuerda a Carolina mejor que a mí, si el Alzheimer está dejando esos recuerdos intactos mientras borra los míos, solo puede significar una cosa: él la amó más. Él sintió más por ella en lo que fuera que tuvieron, que por mí en 45 años de matrimonio. Y ahora estoy sentada en mi cocina, con 70 años, cuidando a un hombre que está perdiendo su mente, descubriendo que toda mi vida fue la segunda opción, que toda mi vida fui el plan B, que toda mi vida fui Elena, pero él en realidad quería a Carolina. Tengo que saber quién fue ella, tengo que saber qué pasó, porque si voy a pasar los próximos años de mi vida cuidando a un hombre que me está olvidando, necesito saber la verdad, toda la verdad, no importa cuánto duela. Y créeme, ya duele, duele más de lo que puedo expresar. Pero necesito saber. Así que voy a investigar. Voy a encontrar a Carolina. Voy a descubrir qué fue lo que pasó hace 40 años que fue tan importante, tan intenso, tan real, que el cerebro enfermo de mi esposo se niega a dejarlo ir, mientras me deja ir a mí sin pelear. Y cuando tenga todas las respuestas, voy a tomar una decisión. Una decisión sobre si me quedo o si me voy. Una decisión sobre si sigo siendo la esposa de un hombre que en realidad quería a otra. Una decisión sobre si paso mis últimos años buenos cuidando a alguien que ni siquiera sabe quién soy. Pero primero, necesito la verdad. Y voy a encontrarla. No importa lo que cueste. Mi nombre es Elena. Tengo 70 años. Y esta es la historia de cómo el Alzheimer de mi esposo reveló un secreto que había estado enterrado durante 40 años. Un secreto que cambió todo lo que yo creía sobre mi vida, mi matrimonio y el hombre con el que pensé que envejecería. Esta es mi historia. Iba a ser brutal, pero es mi verdad. Y mereces escucharla toda. La siguiente vez que Roberto mencionó a Carolina fue una semana después. Yo ya no podía dormir. Pasaba las noches despierta, mirando al techo, escuchando su respiración al lado mío, preguntándome quién era este hombre realmente. 45 años. Pensé que lo conocía. Pensé que conocía cada parte de él. Sus manías, sus miedos, sus sueños, la forma en que toma el café,
la forma en que lee el periódico empezando por la última página, la forma en que silba cuando está contento. Pero resulta que no lo conocía en absoluto. Resulta que había una parte de él que nunca compartió conmigo, una parte que guardó en secreto, una parte llamada Carolina. Esa mañana, estábamos desayunando. Yo había hecho huevos revueltos. A Roberto siempre le gustaron los huevos revueltos. Con queso, sin cebolla porque le cae mal, con sal y pimienta. Los he hecho de la misma forma durante 45 años. Me miró el plato, luego me miró a mí, y dijo algo que me congeló la sangre. Carolina los hacía diferentes. Ella les ponía un poco de leche. Decía que así quedaban más esponjosos. Lo dijo casualmente, como si estuviera hablando del clima, como si no acabara de mencionar que otra mujer le cocinaba huevos, que otra mujer sabía cómo le gustaban, que otra mujer existía en su vida de una forma que yo pensaba que solo yo existía. Cuando Carolina te cocinaba huevos, pregunté. Mi voz sonaba extraña, demasiado aguda, demasiado tensa. Roberto me miró confundido. ¿Qué? Dijiste que Carolina hacía los huevos diferentes. Cuando ella te cocinaba, él miró su plato, luego me miró a mí, y vi algo en sus ojos. Algo que no había visto en mucho tiempo. Miedo. Como si acabara de darse cuenta de que había dicho algo que no debía. Como si en algún rincón de su cerebro enfermo, todavía supiera que Carolina era un secreto. No sé de qué hablas, dijo finalmente. Acabas de decir que Carolina hacía los huevos con leche. No dije eso. Si lo dijiste, no me acuerdo. La respuesta fácil. La salida fácil. El Alzheimer. Siempre el Alzheimer. No me acuerdo de nada de eso. Pero yo vi su cara cuando lo mencionó. Esa mirada distante. Esa sonrisa suave. Ese momento de nostalgia que cruzó su rostro antes de que se diera cuenta de lo que había dicho. Él sí se acuerda. En algún lugar profundo de su cerebro roto, él se acuerda de Carolina cocinándole huevos. Y ese recuerdo es más fuerte, más claro, más real que 45 años de mis huevos revueltos. Esa tarde, mientras Roberto dormía su siesta, fui a su estudio. Es un cuarto pequeño en la parte de atrás de la casa. Tiene su escritorio, su computadora vieja que apenas usa, cajas de papeles de su trabajo, álbumes de fotos, recuerdos de toda una vida. Nunca había hurgado en sus cosas. Nunca había tenido razón para hacerlo. Confiaba en él, creía en nuestra vida juntos. Pero ahora estaba ahí, como una ladrona en mi propia casa, abriendo cajones, revisando papeles, buscando evidencia de una mujer que vivió en la vida de mi esposo hace 40 años. Encontré álbumes de fotos, fotos de nuestra boda, fotos de nuestros hijos cuando eran bebés, fotos de vacaciones, fotos de navidades. Una vida entera documentada en imágenes. Busqué en cada foto. ¿Había alguna mujer que apareciera en demasiadas fotos? ¿Alguna cara que no debería estar ahí? Nada. Abrí cajas de documentos, contratos viejos de trabajo, reportes de impuestos, facturas pagadas. Todo normal, todo aburrido, todo lo que esperarías encontrar en el estudio de un hombre de 70 años. Y entonces, en el fondo de un cajón, debajo de manuales viejos de equipos que ya no tenemos, encontré una caja de metal, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos de niño, cerrada con un candado. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué Roberto tendría una caja cerrada con candado? ¿Qué estaría guardando ahí que no quería que nadie viera? Busqué la llave. Revisé su escritorio, sus otros cajones. Nada. Pensé en forzar el candado pero tenía miedo de que él se diera cuenta. Tenía miedo de confrontarlo antes de tener toda la información. Necesitaba saber todo antes de hablar. Tomé la caja. La escondí en mi propio closet, detrás de mis zapatos de invierno que ya no uso. Y durante los siguientes 3 días, cada vez que Roberto dormía, cada vez que salía a caminar con su cuidadora, yo sacaba esa caja y trataba de imaginar qué había adentro. Finalmente, no pude más. Tomé un martillo, fui al garaje, y rompí el candado. Mis manos temblaban cuando abrí la tapa, y lo que encontré adentro cambió todo. Cartas, docenas de cartas, escritas a mano, en papel amarillento por el tiempo, dobladas cuidadosamente, cada una en su sobre, y todas, absolutamente todas, firmadas con el mismo nombre, Carolina. Me senté en el piso frío del garaje con esa caja en mi regazo, las cartas esparcidas a mi alrededor, y empecé a leer. La primera carta estaba fechada en mayo de 1982, hace 43 años. Roberto y yo llevábamos 2 años casados. Patricia tenía 1 año. Yo estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Roberto, decía la carta, no puedo dejar de pensar en el almuerzo de ayer, en la forma en que me miraste, en la forma en que tu mano tocó la mía cuando alcanzamos el mismo documento. Sé que esto está mal, sé que tú estás casado, sé que yo no debería sentir lo que siento, pero no puedo evitarlo. Cuando estoy contigo, el mundo tiene sentido de una forma que nunca ha tenido sentido antes. Carolina. Leí esa carta 3 veces.
Cada palabra era un cuchillo. Cada frase era una traición. Mi esposo, mi Roberto, el padre de mi hijo de 1 año, el padre del bebé que crecía en mi vientre, tenía algo con una mujer llamada Carolina. Leí la siguiente carta, y la siguiente, y la siguiente. Había al menos 30 cartas en esa caja, todas de Carolina, todas de un periodo de 2 años. De 1982 a 1984. 2 años de cartas de amor. 2 años de te extraño, y no puedo esperar a verte, y me haces tan feliz, y desearía que las cosas fueran diferentes. 2 años. Mientras yo estaba embarazada de nuestro segundo hijo, mientras daba a luz a nuestro tercer hijo, mientras cuidaba 3 niños menores de 4 años, mientras lavaba su ropa, cocinaba sus comidas, compartía su cama. Él tenía una amante, él tenía a Carolina. Las cartas contaban una historia que yo no conocía, una historia que pasó en mi matrimonio, bajo mi techo, en mi vida, sin que yo tuviera idea. Carolina trabajaba con Roberto. Eran colegas en la empresa de construcción donde él había trabajado durante 30 años. Ella era arquitecta, él era ingeniero. Trabajaban en proyectos juntos. Pasaban horas en la oficina, viajes de trabajo, reuniones. Y en algún momento de 1982, cruzaron una línea. Las primeras cartas eran tímidas, coquetas, probando los límites. Disfruté nuestra conversación de hoy. Tu sentido del humor me hace reír como nadie más. Espero que podamos trabajar juntos en el próximo proyecto, pero rápidamente se volvieron más intensas, más íntimas, más explícitas sobre lo que sentían, lo que querían, lo que estaban haciendo. Una carta de julio de 1982 decía: Roberto, anoche fue perfecto. No puedo creer que esperamos tanto tiempo para esto. Cuando me tocas, me siento viva de una forma que nunca había sentido antes. Sé que esto no puede durar. Sé que tienes una familia, pero dame estos momentos. Dame este tiempo contigo. Es todo lo que pido. Había una carta de diciembre de 1982. Yo acababa de dar a luz a mi segundo hijo, Mauricio. Estaba en casa con un recién nacido y una niña de 1 año y medio. Exhausta, agotada, apenas durmiendo, apenas existiendo. Y Roberto le estaba escribiendo a Carolina. O ella le estaba escribiendo a él. Las cartas en la caja eran solo las de ella. Las respuestas de él no estaban. Tal vez él no escribió respuestas. Tal vez ella las destruyó. Tal vez él las conserva en otro lugar. La carta de diciembre decía: Roberto, sé que este es un tiempo difícil para ti. Tu esposa acaba de tener al bebé. Sé que necesitas estar ahí. Sé que no puedo pedirte que estés conmigo, pero te extraño. Extraño tus besos. Extraño la forma en que me abrazas. Extraño ser la razón de tu sonrisa. Cuando puedas escaparte, estaré esperando. Siempre estaré esperando. Te amo, Carolina. Te amo. Ella lo amaba. Y por la forma en que guardó estas cartas durante 40 años, en una caja cerrada con candado, escondida en el fondo de un cajón, yo sé que él también la amaba. Seguí leyendo. Las cartas se volvieron más desesperadas en 1983. Ella quería más. Quería que él dejara a su familia. Quería un futuro con él. Quería que él escogiera. Roberto, decía una carta de marzo de 1983, no puedo seguir así. No puedo seguir siendo tu secreto. Te amo. Quiero una vida contigo. Una vida real. No solo horas robadas en hoteles baratos. No solo llamadas telefónicas cuando tu esposa no está escuchando. Quiero despertarme contigo. Quiero cocinar para ti. Quiero que seas mío completamente. Por favor, dime que vas a dejarla. Dime que vamos a tener una vida juntos. Pero él no la dejó. Él no me dejó. Él se quedó. ¿Por qué? ¿Por los niños? ¿Por dinero? ¿Por conveniencia? ¿O porque en el fondo, a pesar de todo, me quería más a mí? No, no puedo creer eso. No ahora. No después de saber que el Alzheimer está dejando los recuerdos de ella y borrando los recuerdos de mí. La última carta estaba fechada en junio de 1984. 2 años después de la primera. 2 años de infidelidad. 2 años de mentiras. Roberto, decía, estoy embarazada. Es tuyo. No sé qué hacer. Tengo miedo. No puedo tener este bebé sola, pero tampoco puedo pedirte que dejes a tu familia por mí. Ya sé tu respuesta. Ya sé que vas a elegir a ellos. Así que voy a tomar mi propia decisión. Voy a terminar el embarazo. Y voy a terminar esto entre nosotros. No puedo seguir amando a alguien que nunca será completamente mío. Adiós, Roberto. Fuiste el amor de mi vida, pero no puedo ser tu amante para siempre. Carolina. Embarazada. Carolina estaba embarazada de Roberto. Y abortó. Y luego desapareció de su vida. Me quedé sentada en ese piso del garaje por horas, con las cartas a mi alrededor, llorando, llorando como no había llorado en años. Tal vez nunca, porque no era solo tristeza, era rabia, era traición,
Era la sensación de que toda mi vida había sido una mentira. Mientras yo estaba embarazada de su hijo, él estaba con ella. Mientras yo daba a luz, él pensaba en ella. Mientras yo criaba a sus hijos, él guardaba sus cartas en una caja cerrada con candado. Mientras yo envejecía a su lado, él recordaba a la mujer que abortó su hijo y desapareció. Y ahora, 40 años después, el Alzheimer está borrando mi rostro de su memoria pero manteniendo el de ella. Está borrando 45 años de matrimonio pero manteniendo 2 años de aventura. Está borrando a la esposa que se quedó pero recordando a la amante que se fue. ¿Qué dice eso sobre mí? ¿Qué dice eso sobre nosotros? ¿Qué dice eso sobre toda una vida juntos? Me levanté del piso, guardé las cartas en la caja, la escondí otra vez en mi closet, y tomé una decisión. Iba a encontrar a Carolina. Iba a encontrar a la mujer que había sido el amor de la vida de mi esposo. Y le iba a preguntar qué pasó. Le iba a preguntar si ella todavía pensaba en él, si ella todavía lo amaba. Y luego, dependiendo de sus respuestas, iba a decidir qué hacer. Porque si Roberto iba a pasar sus últimos años recordando a alguien, tal vez debería ser a la persona que realmente amó. Tal vez Carolina merecía cuidar de él más que yo. Tal vez ella merecía estar en su vida cuando él ya no pudiera recordar quién era. O tal vez, solo tal vez, necesitaba verla para poder odiarla, para poder culpar a alguien más además de Roberto, para poder tener un rostro en el que enfocar toda esta rabia que siento. No sé qué voy a hacer cuando la encuentre, pero sé que necesito encontrarla. Mi nombre es Elena, tengo 70 años. Y voy a buscar a la mujer que fue la amante de mi esposo hace 40 años. La mujer que él amó más que a mí. La mujer que su cerebro enfermo se niega a olvidar. Y cuando la encuentre, todo va a cambiar. No sé cómo, no sé en qué dirección, pero nada volverá a ser igual. Esta es mi historia, y apenas está comenzando. Encontrar a Carolina fue más fácil de lo que pensé, y más difícil de lo que imaginé. Fácil porque todavía trabajaba en la misma industria. Arquitecta retirada, 70 años, como Roberto, como yo, vivía en la misma ciudad, a solo 30 minutos de mi casa, toda una vida a 30 minutos de distancia. Durante 40 años, ella había estado ahí, cerca, existiendo en el mismo mundo que nosotros, tal vez comprando en los mismos supermercados, tal vez caminando en los mismos parques, tal vez cruzándonos en la calle sin que yo supiera quién era. Busqué su nombre en Google, Carolina Méndez Arquitecta, y ahí estaba, su perfil profesional, premios que había ganado, proyectos en los que había trabajado, y una foto actual. Cuando vi su rostro, algo dentro de mí se rompió, porque era hermosa. A los 70 años, Carolina Méndez era hermosa. Cabello gris plateado cortado en un bob elegante, ojos verdes, sonrisa suave, piel con arrugas pero arrugas de alguien que sonrió mucho en su vida, ropa elegante, aretes de plata, todo en ella gritaba clase, elegancia, sofisticación. Y yo miré mi propio reflejo en la pantalla oscura de la computadora. Vi a una mujer de 70 años con cabello gris sin estilo, ropa cómoda pero sin gracia, arrugas de alguien que se preocupó mucho, ojos cansados, manos de alguien que trabajó duro toda su vida. Y entendí por qué Roberto la recordaba, entendí por qué su cerebro guardaba esos recuerdos como tesoros. Porque Carolina era lo que yo nunca fui, era emocionante, era prohibida, era diferente, era la fantasía, y yo era la realidad. Encontré su número de teléfono a través de un directorio profesional. Durante 3 días, miré ese número en mi celular. Marcaba los dígitos. Luego borraba. Marcaba otra vez. Borraba otra vez. ¿Qué le iba a decir? Hola, tuviste una aventura con mi esposo hace 40 años y ahora él te recuerda mejor que a mí porque tiene Alzheimer. ¿Podemos hablar? Finalmente, en un momento de valentía o locura, no estoy segura, llamé. Sonó 3 veces. 4. Pensé que no iba a contestar. Y entonces, bueno, su voz era suave, educada, con un tono musical que hacía que hasta un simple saludo sonara elegante. ¿Carolina Méndez?, pregunté. Mi voz temblaba. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Elena, Elena de Morales. Soy la esposa de Roberto Morales. Silencio, un silencio tan largo y tan pesado que pensé que había colgado. Pero entonces, Roberto, dijo su nombre como una oración, como un suspiro, como algo que había estado guardado en su pecho durante 40 años y finalmente podía salir. ¿Cómo está Roberto? Tiene Alzheimer, le dije. Y te recuerda a ti mejor que a mí. Otro silencio. Y luego, con una voz que sonaba como si estuviera llorando, lo siento mucho. ¿Podemos hablar?, pregunté. ¿En persona? ¿Por qué? Porque necesito entender qué pasó. Necesito saber quién fue mi esposo realmente. Mi voz se quebró. Necesito saber si fui suficiente alguna vez. Carolina respiró profundo. Está bien, dijo finalmente. Podemos hablar. Pero Elena, no estoy segura de que vayas a querer escuchar lo que tengo que decir. Ya encontré las cartas, le dije.
Ya sé lo peor. O eso creo. Las cartas no cuentan toda la historia. Entonces cuéntamela tú. Acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente. Un lugar neutral, público, donde ninguna de las dos pudiera hacer una escena, donde tendríamos que mantener la compostura sin importar lo que se dijera. Esa noche no dormí. Me quedé despierta junto a Roberto, mirándolo dormir, preguntándome quién era este hombre realmente. Este hombre que había compartido mi cama durante 45 años pero que había guardado un secreto tan grande que cambió la forma en que veía toda nuestra vida juntos. A la mañana siguiente, le dije a Roberto que iba a almorzar con una amiga. Él asintió sin prestar mucha atención. Últimamente cada día es así. Él está ahí pero no está ahí. Su cuerpo en nuestra casa pero su mente en algún lugar que yo no puedo alcanzar. Tal vez con ella. Tal vez siempre ha estado con ella. Llegué a la cafetería 15 minutos temprano. Pedí un café que no tomé. Me senté en una mesa junto a la ventana. Y esperé. Carolina llegó exactamente a tiempo. La vi entrar y mi corazón se aceleró. Era más alta de lo que pensaba. Más elegante. Caminaba con la confianza de alguien que siempre supo lo que valía. Me vio. Nuestros ojos se encontraron. Y por un momento, solo un momento, vi miedo en su rostro. Se acercó a la mesa. Se sentó frente a mí. Y durante varios segundos, solo nos miramos. Dos mujeres de 70 años. Dos mujeres conectadas por el mismo hombre. Dos mujeres que nunca debieron conocerse pero aquí estábamos. Gracias por venir, dije finalmente. Gracias por llamar, respondió Carolina. Aunque no estoy segura de por qué lo hiciste. ¿Todavía lo amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Directa, brutal, sin preámbulos. Carolina me miró por un largo momento. Y luego, con honestidad que dolió más que cualquier mentira. Sí, nunca dejé de amarlo. Y ahí estaba, la verdad. 40 años después de que supuestamente terminó todo, ella todavía lo amaba. Y él, con su cerebro roto, todavía la recordaba. Mientras que yo, su esposa, la madre de sus hijos, la persona que se quedó, estaba siendo borrada poco a poco de su memoria. Cuéntamelo todo, le dije. Y no te guardes nada. Necesito escuchar toda la verdad. Carolina pidió un café. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la taza. ¿Estás segura de que quieres saber? Porque una vez que te lo cuente, no podrás de saberlo. Ya no puedo de saber que exististe, le dije. Ya no puedo de saber que mi esposo guardó tus cartas durante 40 años. Ya no puedo de saber que su cerebro enfermo te recuerda a ti y me olvida a mí. Así que sí, cuéntamelo todo. Carolina respiró profundo. Miró por la ventana. Y comenzó a hablar. Conocí a Roberto en 1982. Yo tenía 27 años. Acababa de terminar mi maestría en arquitectura. Conseguí trabajo en la empresa donde él trabajaba como ingeniero. Era mi primer trabajo real. Estaba emocionada, nerviosa. Quería demostrar que era buena en lo que hacía. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de café. Continuó. Roberto fue asignado como mi mentor. Tenía que enseñarme cómo funcionaban los proyectos, cómo trabajar con clientes, cómo presentar diseños. Pasábamos horas juntos. Al principio era solo profesional, pero había algo en él, en la forma en que hablaba sobre su trabajo, en la pasión que tenía por lo que hacía, en su sentido del humor. Me hacía reír, me hacía sentir inteligente, me hacía sentir vista. ¿Sabías que estaba casado?, le dije. No era una pregunta. Sí, lo sabía. Hablaba de ti, de sus hijos, de su familia, pero, vaciló, pero también había algo en la forma en que hablaba de su vida en casa. No era infeliz exactamente, era más como, resignado, como si su vida fuera algo que le pasó en lugar de algo que eligió. Él me eligió, dije, sintiendo la necesidad de defenderme, de defender lo que habíamos construido. Nos casamos por amor. Carolina me miró con algo que parecía compasión, y eso fue peor que si me hubiera mirado con desprecio. No estoy diciendo que no te amara, Elena. Estoy segura de que te amó. Pero el amor a los veintitantos cuando te casas y tienes bebés rápidamente, no siempre es el mismo amor que cuando conoces a alguien que te desafía intelectualmente, que comparte tu pasión profesional, que te ve como algo más que esposa y madre. Sus palabras eran cuchillos. Porque tenía razón. Cuando Roberto y yo nos casamos, yo tenía 25. Para cuando tenía 28, tenía 3 hijos. Mi vida era pañales y biberones y noches sin dormir. No teníamos conversaciones profundas sobre arquitectura o ingeniería. Hablábamos de cuánta leche necesitábamos comprar y de por qué Patricia no dormía toda la noche. Continúa, le dije, porque necesitaba escucharlo todo. Al principio resistimos. Ambos sabíamos que estaba mal. Yo nunca había sido de esas mujeres. Yo juzgaba a las mujeres que salían con hombres casados. Pero cuando estaba con Roberto, todo lo demás desaparecía. Era como si el mundo se volviera más brillante, más real, más vivo. Suena como una telenovela, le dije con amargura.
Sé cómo suena, Carolina dijo suavemente, pero así se sentía. Y un día, después de trabajar tarde en un proyecto, nos besamos. Y después de ese beso, ya no pudimos parar. Me imaginé la escena. Mi esposo besando a otra mujer. Mi esposo tocando a otra mujer. Mi esposo diciendo cosas dulces a otra mujer. Mientras yo estaba en casa con nuestros hijos. Mientras yo lavaba su ropa. Mientras yo mantenía su casa. Mientras yo le daba todo de mí. ¿Cuántas veces? Pregunté. ¿Cuántas veces estuvieron juntos? Carolina cerró los ojos. No llevé la cuenta, pero fue regular. Durante 2 años. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana. A veces era solo almorzar. A veces eran horas en un hotel. A veces eran viajes de trabajo donde compartíamos habitación. 2 o 3 veces por semana. Durante 2 años. Eso eran cientos de veces. Cientos de traiciones. Cientos de mentiras. ¿Y yo nunca sospeché? Pregunté, más a mí misma que a ella. ¿Cómo nunca sospeché? Porque no quería sospechar, Carolina dijo. Porque confiabas en él. Y porque él era muy cuidadoso. Siempre tenía excusas. Reuniones de trabajo. Proyectos urgentes. Horas extra. Y tú estabas ocupada con los niños. Con la casa. Con tu propia vida. Tenía razón. Yo había estado tan ocupada siendo madre, siendo esposa, siendo ama de casa, que nunca me detuve a preguntarme si mi esposo me estaba siendo fiel. Nunca busqué señales. Nunca cuestioné. Confié ciegamente, y esa confianza me convirtió en tonta. Las cartas decían que querías que te dejara, le dije. ¿Era verdad? ¿Querías que dejara a su familia? Al principio no, Carolina admitió. Al principio yo sabía que era solo una aventura. Sabía que era temporal. Pero luego, me enamoré. Realmente me enamoré. Y sí, quería un futuro con él. Quería despertarme con él. Quería presentarlo a mi familia. Quería que fuera mío completamente. ¿Y él? ¿Él también quería dejarnos? Carolina vaciló. Y en esa vacilación, vi la verdad. Él estaba considerándolo. Durante un tiempo, realmente estaba considerándolo. Hablábamos de cómo sería, cómo podríamos construir una vida juntos. Él decía que esperaría hasta que tus hijos fueran mayores. Que no quería lastimar a nadie, pero que eventualmente, cuando fuera el momento correcto, estaríamos juntos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi esposo había planeado dejarme. Había imaginado un futuro sin mí, sin nuestros hijos, con ella. ¿Por qué no lo hizo? Pregunté. ¿Por qué se quedó? Porque quedé embarazada. La cafetería pareció desaparecer. Todo se volvió silencio. Solo estábamos ella y yo y esas 3 palabras. Quedé embarazada. La carta decía que abortaste, dije cuando finalmente pude hablar. Sí, Carolina dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero tenía que hacerla. ¿Por qué? Si querías estar con él, si estabas embarazada de él, ¿por qué no lo usaste para obligarlo a elegir? Carolina limpió sus lágrimas con una servilleta, porque cuando le dije que estaba embarazada, vi su cara. Vi el pánico, vi el miedo, y vi algo más. Vi que él no iba a dejar a sus hijos existentes por un bebé que ni siquiera había nacido. Vi que si yo seguía adelante con el embarazo, él se quedaría contigo por obligación, por culpa. Pero yo no quería eso. No quería ser la otra mujer. No quería ser la que destruyó una familia. Y definitivamente no quería un hombre que estuviera conmigo solo porque lo obligaron las circunstancias. Entonces abortaste. Entonces aborté. Y le dije que terminábamos. Que no podía seguir siendo su amante. Que merecía más. Que ambos merecíamos más. ¿Y él? ¿Qué dijo él? Carolina miró su café. Lloró. Me suplicó que no lo dejara. Me dijo que me amaba. Que nunca había amado a nadie como me amaba a mí. Pero cuando le pregunté si iba a dejar a su familia, no pudo responder. Y yo supe que esa era mi respuesta. Así que lo dejaste. Y él volvió a casa conmigo, como si nada hubiera pasado. Sí. Y yo nunca supe. Durante 40 años, nunca supe que mi esposo había tenido una aventura de 2 años. Que había considerado dejarnos. Que otra mujer había abortado a su hijo. Viví 40 años en la ignorancia completa. Lo siento, Carolina dijo, y por la forma en que lo dijo, supe que era sincera. Sé que, lo siento, no es suficiente. Sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que hice, lo que hicimos. Pero de verdad lo siento. ¿Volviste a verlo? ¿Después de que terminaron? Una vez, Carolina dijo, 5 años después. Nos encontramos accidentalmente en un evento de la industria. Hablamos. Fue doloroso. Él me preguntó si estaba feliz. Le dije que estaba construyendo una buena vida. Le pregunté lo mismo. Me dijo que te amaba, que era afortunado de tenerte, pero cuando lo dijo, no me miró a los ojos. Y supe que estaba mintiendo, no porque no te amara, sino porque todavía me amaba a mí también. Cada palabra era una puñalada, cada revelación era una nueva herida, pero necesitaba seguir preguntando.
Necesitaba saber todo. ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? Carolina negó con la cabeza. Me casé una vez. Duró 3 años. Me divorcié porque seguía comparándolo con Roberto. No era justo para él. Después de eso, decidí enfocarme en mi carrera. Construí una vida buena. Tengo amigas. Tengo proyectos. Tengo una vida llena. Pero no, nunca tuve hijos. Después del aborto, algo dentro de mí no pude. Físicamente podía, pero emocionalmente nunca quise intentarlo otra vez. Así que Roberto arruinó tu vida también, le dije. No, Carolina dijo firmemente. Roberto no arruinó mi vida. Nosotros tomamos decisiones. Decisiones equivocadas, sí. Decisiones que lastimaron a personas, sí. Pero fueron nuestras decisiones. Yo pude haberme alejado desde el principio. Pude haber dicho no, pero no lo hice, porque lo amaba. Y parte de mí todavía lo ama, pero mi vida no está arruinada. Es diferente de lo que imaginé, sí, pero no está arruinada. Ahora tiene Alzheimer, le dije. Y te recuerda a ti. Me llama por tu nombre. Habla de cosas que hicieron juntos. Habla de ti como si fueras real, como si fueras importante, como si fueras quien debería estar ahí. Carolina limpió más lágrimas. Elena, lo siento muchísimo. Los doctores dicen que los recuerdos emocionalmente intensos duran más, que el cerebro los protege, lo que significa que lo que sintió por ti fue más intenso que lo que sintió por mí en 45 años de matrimonio. ¿Sabes lo que eso significa para mí? ¿Sabes cómo se siente descubrir que tu vida entera fue segunda opción? No fuiste segunda opción, Carolina dijo. Él se quedó contigo. Se quedó por obligación, por los niños, por conveniencia. No lo sabes, Carolina dijo suavemente. No puedes saber lo que estaba en su corazón. Tal vez se quedó por todo eso. O tal vez se quedó porque realmente te amaba. Solo de una forma diferente. Una forma menos intensa. Una forma menos memorable. Una forma que su cerebro enfermo puede borrar fácilmente. Carolina no dijo nada. Porque no había nada que decir. Porque ambas sabíamos que yo tenía razón. Nos quedamos sentadas en silencio por un largo rato. 2 mujeres que amaron al mismo hombre. 2 mujeres que perdieron décadas de sus vidas a ese amor. 2 mujeres que ahora, a los 70 años, estaban enfrentando verdades que habían permanecido enterradas por demasiado tiempo. ¿Por qué me llamaste? Carolina finalmente preguntó. ¿Qué esperabas ganar de esto? No lo sé, admití. Tal vez quería odiarte. Tal vez quería culparte. Tal vez quería ver si eras real. Si eras digna de ser recordada cuando yo estoy siendo olvidada. ¿Y qué decidiste? La miré. Realmente la miré. Y vi a una mujer que había amado y perdido. Una mujer que había tomado decisiones difíciles. Una mujer que había vivido con las consecuencias. No era un monstruo. No era una villana. Era solo una persona. Una persona que se enamoró de la persona equivocada en el momento equivocado. Creo, dije lentamente, que ambas fuimos víctimas de Roberto, de sus mentiras, de su incapacidad para elegir, de su egoísmo de querer 2 vidas. Tú perdiste 2 años de tu vida y un hijo. Yo perdí 45 años creyendo en algo que no era completamente real. ¿Qué vas a hacer? Carolina preguntó. No lo sé. Estoy considerando 3 opciones y ninguna es buena. Opción 1. Me quedo. Sigo cuidando a Roberto. Finjo que nunca supe sobre ti. Paso mis últimos años buenos cuidando a un hombre que me llama por tu nombre. Opción 2. Me voy. Lo dejo. Lo pongo en un hogar de ancianos. Reconstruyo lo que queda de mi vida. Opción 3. Me detuve. Porque la opción 3 era la más loca. La más impensable. Y al mismo tiempo, la que más sentido hacía en esta situación absurda. Opción 3. Carolina preguntó. Opción 3 es que te pido que vengas a conocerlo, que pases tiempo con él, que le des paz a su cerebro enfermo, que seas la Carolina que él recuerda, porque si va a pasarse sus últimos años recordando a alguien, tal vez debería ser a la persona que realmente amó. Tal vez ambas merecemos verlo feliz, aunque sea por razones equivocadas. Carolina me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Me estás pidiendo que visite a tu esposo? ¿Que pretenda ser su amante de hace 40 años? No lo sé qué te estoy pidiendo, admití. Solo sé que estoy cansada. Cansada de cuidar a alguien que no me recuerda. Cansada de ser olvidada. Cansada de ser la esposa fiel que nunca fue suficiente. Elena, Carolina dijo suavemente, tienes que tomar la decisión correcta para ti. No para Roberto. No para mí. Para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Y esa era la pregunta, ¿verdad? Durante 45 años, mi vida había sido sobre lo que Roberto quería, lo que los niños necesitaban, lo que la familia requería. Nunca había sido sobre lo que yo quería. Quiero importar, dije, y mi voz se quebró. Quiero haber significado algo. Quiero que 45 años de mi vida hayan valido la pena. Pero su cerebro está diciéndome que no fue así, que todo lo que hice, todo lo que fui, no fue suficiente para ser recordado.
El Alzheimer no define el valor de tu vida, Carolina dijo. Es una enfermedad. Ataca el cerebro sin lógica, sin justicia. Los recuerdos que quedan no son necesariamente los más importantes. Son solo los que por alguna razón química cerebral sobreviven más tiempo. Pero los doctores dijeron. Los doctores tienen teorías, Carolina interrumpió. Pero el cerebro humano es complicado. Tal vez Roberto me recuerda porque nuestra relación fue prohibida y breve y terminó abruptamente. Tal vez esos elementos crearon recuerdos más marcados neurológicamente. Pero eso no significa que me amó más. Significa que esos recuerdos tienen una calidad diferente. Como un sabor fuerte vs un sabor sutil. El fuerte se nota más, pero eso no lo hace mejor. Quería creer eso. Desesperadamente quería creer eso. Pero después de leer esas cartas, después de escuchar su historia, después de saber que él consideró dejarme, era difícil creer que fui algo más que la opción segura. La opción cómoda. La opción que se quedó. No sé qué hacer, le dije honestamente. Entonces no hagas nada todavía, Carolina dijo. Tómate tiempo. Procesa todo esto. Habla con alguien. Con tus hijos. Con un terapeuta. Con quien necesites hablar. Pero no tomes una decisión permanente basada en emociones temporales. ¿Volverías? Pregunté. Si te lo pidiera. ¿Vendrías a verlo? Carolina pensó por un largo momento. No lo sé, dijo finalmente. Parte de mí quiere decir sí, porque también lo amé, porque también perdí algo, porque tal vez ver que se convirtió en un hombre de 70 años con Alzheimer me ayudaría a cerrar ese capítulo finalmente. Pero otra parte de mí piensa que sería cruel para todos. Para ti, para mí, para él. ¿Qué bien haría? No lo sé, admití. Nos quedamos en esa cafetería por 3 horas. Hablando, llorando, compartiendo historias sobre el mismo hombre desde perspectivas completamente diferentes. Carolina me contó cómo Roberto hablaba de mí, con respeto, con cariño, con culpa por lo que estaba haciendo, pero también con frustración, con la sensación de que su vida se le había escapado antes de que pudiera vivirla realmente. Yo le conté sobre los años después de que ella se fue, cómo Roberto se volvió más presente en casa, más atento, como si estuviera tratando de compensar algo. Nunca supe qué. Ahora lo sabía. Estaba compensando por ella, por lo que perdió, por lo que eligió dejar ir. Cuando finalmente nos despedimos, nos abrazamos. Fue extraño. Abrazar a la mujer que había sido la amante de mi esposo. Pero en ese abrazo, había un entendimiento. Ambas habíamos amado al mismo hombre. Ambas habíamos perdido algo. Y ahora, 40 años después, ambas estábamos pagando el precio de decisiones que tomamos o que tomaron por nosotras. Si necesitas hablar, Carolina dijo, dándome su número, llámame. Sé que esto suena extraño viniendo de mí, pero entiendo por lo que estás pasando de una forma que nadie más puede. Asentí, guardé su número, y me fui. Esa noche, cuando llegué a casa, Roberto estaba sentado en la sala, mirando álbumes de fotos. Los mismos álbumes que yo había revisado buscando evidencia de Carolina. Mira, me dijo cuando entré, señalando una foto. Nuestros hijos cuando eran pequeños. Eran tan lindos. Me senté a su lado. Miré la foto. Patricia con 2 años. Mauricio recién nacido. Roberto cargándolos a ambos. Sonriendo a la cámara. Y yo tomando la foto. Justo en medio de su aventura con Carolina. Justo cuando ella estaba escribiéndole cartas de amor. Justo cuando él estaba considerando dejarnos. ¿Los recuerdas? Le pregunté. Claro, dijo. Pero su voz tenía esa cualidad vaga del Alzheimer. Esa falta de certeza. ¿Me recuerdas a mí? Pregunté. ¿Recuerdas quién soy? Me miró. Realmente me miró. Y por un momento, vi reconocimiento. Elena, dijo. Eres Elena. Mi esposa. Sí, le dije. Soy Elena, tu esposa. He estado aquí durante 45 años. He cuidado de ti. He criado a tus hijos. He construido esta vida contigo. ¿Lo recuerdas? Sí, dijo, pero sonaba inseguro. ¿Recuerdas a Carolina? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Su rostro cambió. Se iluminó. Carolina, dijo con una sonrisa. Carolina era especial. Y ahí estaba. La prueba que no quería pero necesitaba. Yo era la esposa que tenía que preguntarle si me recordaba. Ella era la mujer a la que recordaba sin esfuerzo. Incluso con Alzheimer. Incluso después de 40 años. Sí, le dije, sintiendo lágrimas rodar por mis mejillas. Carolina era especial. Esa noche, después de que Roberto se durmió, saqué las cartas otra vez. Las leí todas. De principio a fin. Y esta vez, en lugar de sentir solo dolor, también sentí algo más. Sentí rabia. Rabia hacia Roberto por mentir, por engañar, por hacernos creer que éramos suficiente cuando claramente no lo éramos. Rabia hacia Carolina por participar, por escribir esas cartas, por amar a un hombre casado, pero también rabia hacia mí misma, por ser ciega, por confiar tanto, por nunca cuestionar. Al día siguiente,
Llamé a mis 3 hijos. Les pedí que vinieran a casa. Les dije que necesitábamos hablar de algo importante sobre su padre. Llegaron esa tarde. Patricia, 43. Mauricio, 42. Ana, 39. Mis 3 hijos. Los productos de un matrimonio que ahora sabía había estado construido sobre una mentira. Los senté en la sala. Roberto estaba durmiendo su siesta. Y les conté todo. Las cartas. Carolina. La aventura. El embarazo. El aborto. Todo. Patricia lloró. Mauricio se quedó en silencio, su mandíbula apretada. Ana se fue al baño y la escuché vomitar. Cuando volvieron a sentarse, después del shock inicial, empezaron las preguntas. ¿Cómo nunca supiste? Patricia preguntó. Porque no estaba buscando, admití, porque confiaba en él completamente. ¿Vas a dejarlo? Mauricio preguntó. Porque tendrías todo el derecho. No lo sé, les dije honestamente. Mamá, Ana dijo, tomando mi mano, tienes 70 años. Mereces pasar tus últimos años feliz, no cuidando a alguien que te engañó y que ahora ni siquiera te recuerda. Pero es su padre, les dije. Y tiene Alzheimer. No puedo simplemente abandonarlo. ¿Por qué no? Patricia dijo, sorprendiéndome. Ella era la más pragmática pero también la más tradicional. Él no tuvo problema abandonándonos a nosotros. Emocionalmente, cuando estaba pensando en dejar a su familia por esa mujer, cuando estaba teniendo una aventura mientras mamá estaba embarazada de mí. Tu hermana tiene razón, Mauricio agregó. Papá tomó decisiones egoístas. Y ahora está pagando las consecuencias. Pero eso no significa que tú tengas que pagar con él. No es tan simple, les dije. 45 años no desaparecen porque descubrí algo que pasó hace 40. Todavía construimos una vida. Todavía tienen ustedes. Todavía hay amor ahí. Solo que, diferente de lo que pensé. ¿Amor? Ana preguntó con amargura. ¿Cómo puedes llamarlo amor? Él guardó cartas de otra mujer durante 40 años. La recordó mejor que a ti. Te mintió durante toda tu vida juntos. No mintió durante toda nuestra vida, corregí, aunque no estaba segura de por qué lo defendía. Mintió durante 2 años. Después de eso, fue un buen esposo, un buen padre. Estuvo presente, fue fiel, hasta donde sé. ¿Hasta dónde sabes? Patricia repitió. Mamá, pensabas que sabías todo. Y resulta que no sabías nada. ¿Cómo puedes estar segura de que no hubo más? No podía. Esa era la verdad. No podía estar segura de nada ahora. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi esposo, había sido cuestionado. Tal vez hubo más aventuras. Tal vez Carolina no fue la única. Tal vez toda mi vida fue una mentira más grande de lo que sabía. ¿Qué quieren que haga? Les pregunté. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Los 3 se miraron entre sí. Finalmente, Patricia habló. Creo que tienes 3 opciones. Quedarte y cuidarlo, sabiendo lo que sabes. Irte y poner distancia entre tú y todo esto. O, vaciló. ¿O qué? Pregunté. O encontrar una forma de cerrar este capítulo de una manera que te dé paz. No sé cómo se vería eso, pero mereces paz, mamá. Después de todo lo que has hecho, después de toda una vida de ser la esposa perfecta, mereces terminar esta historia en tus propios términos. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Terminar esta historia en mis propios términos. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo se veía eso? Durante la siguiente semana, observé a Roberto más cuidadosamente. Observé cómo me miraba, cómo interactuaba conmigo, y me di cuenta de algo que me rompió el corazón de una forma nueva. Él era más amable conmigo cuando pensaba que yo era Carolina. Una mañana me llamó Carolina 3 veces. Y cada vez, me trataba con una ternura que no usaba cuando me llamaba Elena. Me sonreía más. Me tocaba más suavemente. Me hablaba con más calidez. Como si Carolina se mereciera una versión de él que Elena nunca recibió. Llamé a Carolina. No había planeado hacerlo, pero de repente estaba marcando su número y esperando que contestara. Elena, dijo cuando respondió. ¿Estás bien? No, admití. No estoy bien. Y necesito pedirte algo. Algo loco, pero necesito preguntarlo. ¿Qué necesitas? Necesito que vengas. Necesito que conozcas a Roberto como está ahora. Necesito ver qué pasa cuando te vea. Necesito saber si te reconoce, si le da paz. Sí, mi voz se quebró. Si te merece a ti en lugar de a mí. Elena, no creo que eso sea buena idea. Lo sé, pero lo necesito. Para poder tomar una decisión sobre qué hacer. Sobre si me quedo o si me voy. Necesito ver esto. Necesito cerrar este círculo. Hubo un largo silencio. ¿Estás segura? No, pero lo voy a hacer de todas formas. Está bien, Carolina dijo finalmente. Iré. ¿Cuándo? Acordamos que vendría el sábado. Eso me daba 3 días para prepararme. Aunque no estaba segura de cómo alguien se prepara para presentarle a su esposo con Alzheimer a su examante de hace 40 años. No le dije a Roberto que vendría alguien.
No le dije a mis hijos. Esto era algo que necesitaba hacer sola. Algo que necesitaba ver con mis propios ojos sin la interferencia de nadie más. El sábado llegó demasiado rápido. Me levanté temprano. Me arreglé más de lo usual. No sé por qué. Tal vez porque Carolina era tan elegante. Tal vez porque quería que Roberto viera que yo también podía ser atractiva. Que yo también merecía ser mirada de la forma en que él la miraba a ella. A las 10 de la mañana, el timbre sonó. Roberto estaba en el jardín. Yo respiré profundo. Y abrí la puerta. Carolina estaba ahí. Vestida simplemente pero con elegancia. Pantalones negros. Blusa blanca. Un collar de plata. Su cabello gris perfectamente peinado. Se veía nerviosa. Asustada incluso. Gracias por venir, le dije. No estoy segura de que debería estar aquí, ella respondió. Yo tampoco. Pero aquí estamos. La guié adentro. Está en el jardín. Te voy a llevar con él. Solo, actúa natural. No menciones el pasado a menos que él lo haga primero. Caminamos hacia el jardín. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Llegamos a la puerta de vidrio. Y ahí estaba Roberto, sentado en su silla de jardín, mirando las rosas. Las rosas amarillas. Las que plantamos hace 20 años pero que ahora sé que él asociaba con Carolina. Abrí la puerta. Roberto, dije. Hay alguien aquí que quiere saludarte. Él se dio vuelta, nos miró. Y lo que pasó a continuación me quitó el aliento. Su rostro se iluminó completamente. Se levantó de la silla tan rápido que pensé que se iba a caer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo su nombre como una oración. Carolina. No me llamó a mí por su nombre. No confundió quién era quién. Él sabía exactamente quién era ella. Incluso después de 40 años. Incluso con Alzheimer. Su cerebro, que olvidaba mi nombre constantemente, recordaba perfectamente el de ella. Hola, Roberto, Carolina dijo suavemente, con lágrimas en sus propios ojos. Pensé que nunca te volvería a ver, Roberto dijo, caminando hacia ella. Pensé que te había perdido para siempre. Estoy aquí, Carolina dijo. Él tomó sus manos. La miró como si fuera lo más precioso del mundo. Y dijo algo que me rompió en 1000 pedazos. Te extrañé tanto. Todos estos años. Te extrañé tanto. Me quedé ahí, invisible, viendo a mi esposo interactuar con otra mujer de una forma que nunca interactuó conmigo. Con esa intensidad, esa ternura, esa pura alegría de verla. Carolina me miró sobre el hombro de Roberto. Sus ojos preguntaban, ¿qué hago? Y yo solo pude negar con la cabeza, porque no sabía. No sabía qué se suponía que pasara ahora. Ven, siéntate conmigo, Roberto le dijo, guiándola a su silla. Cuéntame todo. ¿Dónde has estado? ¿Por qué te fuiste? Carolina se sentó. Yo me quedé parada en la puerta, observando. Una extraña en mi propio jardín. Una espectadora de una historia que supuestamente terminó hace 40 años pero que claramente nunca terminó en la mente de mi esposo. He estado viviendo mi vida, Carolina dijo cuidadosamente. Trabajando. Construyendo mi carrera. ¿Te casaste? Roberto preguntó, y había tanto miedo en su voz. Miedo de que ella perteneciera a alguien más. No permanentemente, Carolina admitió. ¿Y tú? Y ahí estaba, la prueba de lo roto que estaba su cerebro, porque me miró a mí, parada ahí en la puerta, y luego miró a Carolina y dijo, no lo recuerdo. Creo que sí, pero no estoy seguro. 45 años de matrimonio, 3 hijos, una vida entera. Y él no estaba seguro si se había casado, pero estaba completamente seguro de quién era Carolina. Roberto, dije desde la puerta, y él se sobresaltó como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. ¿Estás casado? Conmigo. Me llamo Elena. Somos esposos hace 45 años. Él me miró confundido. ¿Elena? Lo siento. Sí, Elena. Pero lo dijo sin convicción. Lo dijo porque yo se lo dije, no porque lo supiera. Me senté en otra silla. Los 3 ahora en el jardín. Un triángulo extraño e incómodo. Mi esposo, su examante, y yo. Todos viejos ahora. Todos cargando décadas de historia. ¿Por qué estás aquí? Roberto le preguntó a Carolina. No es que no esté feliz de verte. Estoy feliz. Pero, ¿por qué ahora? Carolina me miró. Yo asentí. Que le dijera la verdad. Elena me llamó, Carolina dijo. Me contó que estabas enfermo. Que tienes Alzheimer. Y que, me recordabas. Me llamabas por mi nombre. Ella pensó que tal vez querría verte. Una última vez. Estoy enfermo, Roberto repitió, como si estuviera probando las palabras. ¿Tengo Alzheimer? Sí, le dije. Desde hace 2 años. Y cada día te alejas más. Cada día recuerdas menos. Pero te recuerdo a ti, Roberto le dijo a Carolina. Te recuerdo perfectamente, tu sonrisa, tu risa, la forma en que amabas las rosas amarillas, la forma en que hacías huevos con leche para que quedaran esponjosos, la forma en que... Roberto, Carolina lo interrumpió suavemente, mirándome. Tal vez no deberíamos hablar de eso ahora. ¿Por qué no? Roberto preguntó.
Somos solo nosotros. No, le dije, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. No son solo ustedes. Yo también estoy aquí, tu esposa, la mujer que ha cuidado de ti durante 2 años de Alzheimer, la mujer que te cambió pañales cuando te olvidaste cómo usar el baño, la mujer que te alimenta cuando olvidas cómo comer. Yo estoy aquí, y soy invisible para ti. Roberto me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Lo siento, dijo. No quería. No sé qué. No, le dije, levantándome. No tienes que disculparte. No es tu culpa. Es el Alzheimer. Es la enfermedad. Pero eso no hace que duela menos. Entré a la casa. Los dejé ahí, en el jardín. Y me senté en la cocina, llorando. Llorando como no había llorado en años. Porque ver su cara cuando vio a Carolina, ver la forma en que se iluminó, la forma en que la recordó perfectamente, la forma en que claramente la amaba todavía después de 40 años. Era la confirmación que no quería pero necesitaba. Yo no fui el gran amor de su vida. Yo fui la esposa, la madre de sus hijos, la compañera confiable. Pero no fui la mujer que hizo que su corazón latiera más rápido. No fui la mujer que su cerebro protegió incluso cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Carolina entró a la cocina 15 minutos después. Se sentó frente a mí. No dijo nada, solo me tomó la mano. Lo siento, dijo finalmente. No debí venir. Esto fue un error. No, le dije. Necesitaba ver esto. Necesitaba saber con certeza. Y ahora sé. ¿Qué sabes? Que 45 años de devoción no pueden competir con 2 años de pasión. Que el cerebro humano es cruel. Que el Alzheimer es el enemigo más honesto que existe porque no puede mentir. Muestra lo que realmente importaba. Lo que realmente fue importante. Y yo no fui importante. No de la forma que necesitaba ser. Eso no es verdad, Carolina dijo. Tú fuiste su vida. Yo fui su fantasía. Hay una diferencia. Las fantasías son intensas pero no son reales. La vida real es lo que construiste con él. Los hijos que criaron. La casa que mantuvieron. Los años que pasaron juntos. Pero su cerebro no guarda esos recuerdos, le dije. Su cerebro guarda los tuyos. ¿Qué me dice eso? Carolina no tenía respuesta, porque no había respuesta buena. ¿Qué está haciendo ahora?, le pregunté. Todavía está en el jardín, hablando de ti, de cuando se conocieron, de la primera vez que trabajaron juntos, vaciló, de cuando fueron felices juntos. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes viéndolo así? Carolina limpió sus propias lágrimas. Triste, triste por él, por ti, por lo que pudimos haber sido y lo que nunca fuimos, por las decisiones que tomamos, por el tiempo que perdimos, por todo. ¿Volverías a hacerlo?, le pregunté. Si pudieras volver a 1982, ¿tomarías las mismas decisiones? Carolina pensó por un largo momento. No lo sé. Parte de mí quiere decir no, que me alejaría, que no lastimaría a tanta gente. Pero otra parte de mí, esos 2 años con Roberto fueron los mejores de mi vida. Me sentí más viva, más yo misma, más amada de lo que me había sentido antes o después. Así que si tuviera que elegir entre nunca haber sentido eso o sentirlo sabiendo el precio, honestamente no sé qué elegiría. Su honestidad era brutal, pero la apreciaba, porque era más honesta de lo que Roberto había sido en 45 años. ¿Te quedarías?, le pregunté. Si te pidiera que te quedaras, que visitaras regularmente, que fueras parte de su vida ahora, ¿lo harías? ¿Me estás pidiendo eso? No lo sé. Tal vez iba a recordar a alguien. Debería poder ver a esa persona. Tal vez le daría paz. Tal vez haría sus últimos meses más felices. ¿Y qué hay de tu paz?, Carolina preguntó. ¿Y tu felicidad? ¿Realmente podrías soportar verme con él regularmente? No pude responder, porque no sabía. Era una idea que sonaba noble en mi cabeza. Sacrificar mi comodidad por su felicidad. Ser la esposa generosa que permite que su esposo pase tiempo con su examante porque es lo mejor para él. Pero en la realidad, no estaba segura de poder hacerlo sin destruirme a mí misma. Necesito tiempo, le dije finalmente, para procesar todo esto, para decidir qué quiero hacer. Entiendo, Carolina dijo. Escribió su número en un papel aunque yo ya lo tenía. Llámame cuando sepas. O no me llames. Haré lo que sea mejor para ti, Elena, porque a pesar de todo, no quiero causarte más dolor. Ya causaste dolor, le dije, pero no con crueldad, solo con honestidad. Pero tienes razón, ya pasó, ya está hecho. Ahora solo puedo decidir cómo voy a vivir con eso. Carolina se fue poco después. Yo salí al jardín donde Roberto todavía estaba sentado. Se veía confundido, desorientado, como si no supiera qué acababa de pasar. ¿Dónde está Carolina?, preguntó cuando me vio. Se fue, le dije. Oh, se veía triste, genuinamente triste. ¿Va a volver? No lo sé, le dije honestamente. ¿Quieres que vuelva? Él pensó por un momento. Sí, me gustaría verla otra vez. Es especial.
Me hace sentir, buscó las palabras. Me hace sentir como yo mismo. Y ahí estaba otra vez. Esa puñalada. Porque si Carolina lo hacía sentir como él mismo, ¿qué lo hacía sentir yo? ¿Obligado? ¿Atrapado? ¿Menos que él mismo? Esa noche, después de que Roberto se durmió, llamé a mi hermana María. Le conté sobre la visita de Carolina, sobre cómo Roberto la reconoció inmediatamente, sobre cómo se iluminó al verla, sobre cómo claramente todavía la amaba. ¿Y qué vas a hacer? María preguntó. Estoy considerando algo loco, admití. Estoy considerando invitarla a que visite regularmente, a que sea parte de su vida otra vez. Porque si eso le da paz, si eso lo hace feliz. Elena, no, María me interrumpió. No puedes hacer eso a ti misma. Ya has sacrificado suficiente. Toda tu vida ha sido sobre lo que otros necesitan. Los niños. Roberto, todos menos tú. Pero él está enfermo. Y tú estás herida. Hay límites para el sacrificio. Hay líneas que no deberías cruzar. ¿Y si dejarlo ahora me hace sentir peor? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si quedarte te destruye? Elena, tienes 70 años. No 75. No 80. 70. Todavía tienes años buenos por delante. Años que podrías pasar siendo feliz. Viajando. Haciendo cosas que siempre quisiste hacer. No tienes que pasar esos años cuidando a alguien que ni siquiera te recuerda. Pero es mi esposo. Es un esposo que te engañó, que guardó cartas de su amante durante 40 años, que te está olvidando mientras la recuerda a ella. Elena, te amo. Pero necesito que escuches lo que te estoy diciendo. Tienes permiso para irte. Tienes permiso para elegirte a ti misma por una vez en tu vida. Sus palabras se quedaron conmigo. Permiso para irte. Como si necesitara permiso. Como si después de 45 años de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, finalmente pudiera considerar lo que yo quería. Los siguientes días fueron de mucha reflexión. Observaba a Roberto. Observaba cómo vivía en su mundo cada vez más pequeño. Cómo cada día olvidaba más cosas. Como poco a poco, el hombre que conocí estaba desapareciendo. Y me pregunté, ¿a quién estoy cuidando realmente? ¿Al Roberto de ahora, que apenas me reconoce? ¿Al Roberto del pasado, que me engañó? ¿O a la idea de Roberto, el esposo que pensé que tenía pero que tal vez nunca existió? Una semana después de la visita de Carolina, Roberto tuvo un episodio. Estaba agitado, confundido, gritando por Carolina, diciendo que necesitaba verla, que necesitaba decirle algo importante, que tenía que encontrarla. Intenté calmarlo. Soy yo, Roberto. Elena, tu esposa. No, gritó. Necesito a Carolina. ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? No puedo vivir sin ella. No puede vivir sin ella. Después de 40 años de vivir sin ella, su cerebro le estaba diciendo que no podía vivir sin ella. Pero podía vivir sin mí. Ya lo estaba haciendo. Ya me había olvidado en todos los sentidos importantes. Llamé a Carolina. Eran las 11 de la noche. No me importó. Elena, contestó, su voz preocupada. ¿Qué pasó? Él está teniendo un episodio. Está pidiendo por ti, gritando tu nombre. No puedo calmarlo. Y necesito. Mi voz se quebró. Necesito que vengas. No por él, por mí. Porque necesito ver esto. Necesito ver si tu presencia realmente lo calma. Necesito saber si yo soy completamente reemplazable. Voy para allá, Carolina dijo sin dudar. Llegó 20 minutos después. Entró a la casa. Roberto la vio y inmediatamente se calmó, como si un interruptor se hubiera apagado. Dejó de gritar, dejó de agitarse. Solo se quedó mirándola con esos ojos llenos de lágrimas. «¿Estás aquí?», dijo suavemente. «Estoy aquí», Carolina respondió. Él caminó hacia ella, la abrazó, y lloró en su hombro como un niño. «Pensé que te había perdido otra vez. Pensé que te había sido para siempre». Carolina me miró sobre su hombro. Sus ojos preguntaban, «¿Qué hago?», y yo solo asentí. Porque en ese momento, viendo cómo mi presencia no había logrado calmarlo pero la de ella sí, supe lo que tenía que hacer. Cuando Roberto finalmente se calmó y se fue a dormir, Carolina y yo nos sentamos en la cocina otra vez. Pareció que siempre terminábamos ahí, en mi cocina. Dos mujeres conectadas por el mismo hombre. Dos mujeres tratando de navegar una situación imposible. «Quiero que vengas regularmente», le dije. 1 o 2 veces por semana. Para visitarlo, para pasar tiempo con él. Para darle la paz que claramente solo tú puedes darle. Elena, déjame terminar, la interrumpí. Pero no lo voy a hacer por él. Lo voy a hacer por mí. Porque necesito ver esto. Necesito ver si puedo aceptar esto. Necesito saber si puedo compartir al hombre con quien estuve casada durante 45 años con la mujer que fue su amante hace 40. Y si puedo, entonces tal vez hay esperanza para mí. Tal vez puedo encontrar paz en esto. Pero si no puedo, si me destruye verlos juntos, entonces sabré que necesito irme. Que necesito dejarlo, que necesito salvarme a mí misma. Carolina asintió lentamente. «Está bien, lo haré.
pero bajo mis términos también. ¿Qué términos? Que si en cualquier momento siento que esto te está lastimando demasiado, me detengo. Que hablaremos honestamente sobre cómo nos sentimos. Que no fingiremos que esto es fácil o normal cuando claramente no lo es. Y que recordaremos que al final, tú eres su esposa. Tú tomas las decisiones finales sobre su cuidado. ¿Yo solo soy? Buscó la palabra, una visitante del pasado. Está bien, acepté. Y así comenzó el arreglo más extraño de mi vida. Durante las siguientes semanas, Carolina venía 2 veces por semana, los martes y jueves. Pasaba 2 o 3 horas con Roberto. A veces yo me quedaba, a veces me iba, dependiendo de cuánto podía soportar ese día. Cuando me quedaba, los observaba hablar sobre el pasado, sobre proyectos en los que trabajaron, sobre lugares que visitaron, sobre momentos que compartieron. Y era extraño, era doloroso, pero también era revelador, porque vi algo que no esperaba. Vi que la versión de Roberto que existía con Carolina no era necesariamente mejor que la versión que existía conmigo. Era diferente, era más intelectual, más apasionada sobre el trabajo, más animada sobre ideas abstractas. Pero cuando hablaba conmigo, cuando lograba recordarme, hablaba de cosas diferentes, de los niños, de momentos cotidianos, de una vida construida junta. Y me di cuenta de que tal vez María y Carolina tenían razón. Tal vez yo no era el gran amor romántico de su vida, pero era su compañera de vida. Y eso tenía su propio valor, su propia importancia, incluso si su cerebro enfermo no lo recordaba tan vívidamente. Los niños no entendían al principio. Cuando les conté que Carolina estaba visitando a su padre, Patricia se enojó. ¿Cómo puedes permitir esto? ¿Cómo puedes dejar que esa mujer entre en tu casa? Porque tu padre la necesita, le expliqué. Y porque necesito ver si puedo vivir con esto. Si puedo aceptar que fui importante de una forma diferente, menos intensa pero tal vez más duradera. No tiene sentido, Mauricio dijo. Ella arruinó nuestro matrimonio. No, lo corregí. Tu padre arruinó nuestro matrimonio cuando decidió tener una aventura. Carolina fue parte de eso, sí, pero él tomó la decisión. Él es responsable. Con el tiempo, mis hijos comenzaron a entender. Ana incluso conoció a Carolina una vez. Fue incómodo, tenso. Pero Ana me dijo después, puedo ver por qué papá la amó, pero también puedo ver que tú eres la que construyó la vida real. Ella fue un sueño, tú fuiste la realidad. 2 meses después de que Carolina empezara a visitar, Roberto empeoró. Su Alzheimer progresó más rápido. Dejó de reconocerme completamente. Dejó de recordar a los niños. Pero seguía reconociendo a Carolina. Incluso cuando todo lo demás se iba, ella permanecía. Los doctores dijeron que probablemente le quedaban 6 meses. Tal vez 1 año. El Alzheimer estaba avanzando agresivamente. Tuve que tomar una decisión. ¿Seguía cuidándolo en casa? ¿Lo ponía en un hogar de ancianos? ¿Permitía que Carolina tuviera un rol más grande en su cuidado? Una noche, después de una visita particularmente difícil donde Roberto no me reconoció en absoluto pero pasó 2 horas felizmente hablando con Carolina, tomé mi decisión. Llamé a una reunión familiar. Mis 3 hijos, mi hermana y Carolina, todos en mi sala, todos esperando escuchar lo que iba a decidir. He pensado mucho sobre esto, comencé, sobre lo que es justo, sobre lo que es correcto, sobre lo que debo hacer, y he llegado a algunas conclusiones. Todos me miraban, esperando. Primero, voy a quedarme, voy a seguir siendo su esposa, voy a seguir cuidándolo, porque 45 años significan algo, incluso si él no lo recuerda, significan algo para mí, y no voy a tirar eso solo porque descubrí que nuestro matrimonio fue más complicado de lo que pensé. Patricia sonrió. Ana tomó mi mano. Segundo, Carolina va a seguir visitando, porque claramente le da paz. Y en sus últimos meses, merece paz. Incluso si esa paz viene de alguien que no soy yo. Carolina asintió, limpiando lágrimas. Pero tercero, y esto es lo más importante, voy a empezar a vivir para mí también. Voy a contratar ayuda. Una enfermera que venga durante el día, para que yo pueda tener tiempo para mí, para hacer cosas que quiero hacer, para tener una vida más allá de ser su cuidadora. Mamá, Mauricio dijo, eso es perfecto. Es exactamente lo que deberías hacer. Y cuarto, continué, cuando sea el momento, cuando Roberto ya no pueda estar en casa, lo voy a poner en un buen hogar de ancianos. No porque no lo ame, sino porque reconozco mis límites. Y porque mi vida también importa. María se levantó y me abrazó. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Hay algo más?, dije. Miré a Carolina. Quiero que escribamos su historia. La historia real. No la versión que le contamos a los niños. No la versión editada. La historia completa, de nuestro matrimonio, de tu aventura, de todo, para que cuando se vaya, tengamos un registro, para que sepamos la verdad, para que podamos procesar y sanar. ¿Quieres que escriba sobre nuestra aventura?, Carolina preguntó, sorprendida. Quiero que escribamos la verdad, las dos.
cada una desde nuestra perspectiva. Y luego tal vez, algún día, nuestros nietos puedan leer esto y entender que las personas son complicadas, que el amor es complicado, que el matrimonio es complicado, y que está bien admitir eso. Y eso es lo que hicimos. Durante los siguientes meses, mientras Roberto declinaba, Carolina y yo escribimos. Escribimos sobre cómo nos conocimos con Roberto, escribimos sobre nuestro amor, escribimos sobre las mentiras, las traiciones, los secretos. Todo fue terapéutico, fue doloroso, pero fue necesario. Roberto murió un año después. En sus últimos días, no reconocía a nadie, ni a mí, ni a Carolina, ni a sus hijos. Su mente se había ido completamente, pero Carolina y yo estuvimos ahí, las dos, tomando turnos, asegurándonos de que no estuviera solo. Cuando finalmente se fue, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque su sufrimiento había terminado. Tristeza porque a pesar de todo, lo había amado. A mi manera, incluso sabiendo lo que supe, incluso conociendo la verdad. En el funeral, Carolina se sentó atrás. No quería causar problemas. Pero yo le pedí que se acercara, que se parara junto a mí, porque ella también había sido parte de su vida, una parte importante, y negar eso no cambiaría nada. Algunos familiares murmuraron, algunos preguntaron quién era. Yo solo dije, una vieja amiga, y dejé que pensaran lo que quisieran. Después del funeral, Carolina y yo nos sentamos en mi jardín, en el mismo lugar donde Roberto solía sentarse, mirando las rosas amarillas que finalmente entendí nunca fueron realmente para mí. ¿Qué vas a hacer ahora?, Carolina preguntó. Vivir, le dije. Por primera vez en 70 años, voy a vivir para mí. Voy a viajar. Voy a aprender cosas nuevas. Voy a tener aventuras. Voy a ser egoísta de la forma en que nunca me permití ser. ¿Y nosotras?, preguntó. ¿Seguiremos siendo lo que sea que somos? Lo pensé, porque era una buena pregunta. ¿Qué éramos Carolina y yo? No éramos amigas exactamente, pero tampoco éramos enemigas. Éramos dos mujeres que habían amado al mismo hombre, dos mujeres que habían sufrido de diferentes formas por ese amor, dos mujeres que habían encontrado una forma extraña de entenderse mutuamente. Creo, le dije finalmente, que seremos lo que necesitemos ser, tal vez amigas, tal vez solo conocidas, tal vez personas que se entienden de una forma que nadie más puede, pero definitivamente seremos honestas, una con la otra, porque ya no hay espacio para más mentiras. Estoy de acuerdo, Carolina dijo. Nos quedamos ahí hasta que oscureció. Dos mujeres de 70 años. Dos mujeres que habían vivido vidas complicadas. Dos mujeres que finalmente habían encontrado paz, no en las respuestas perfectas, sino en la aceptación de que la vida es complicada y que está bien. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en 45 años, miré alrededor. Vi los álbumes de fotos, las fotos de familia, las memorias de toda una vida. Y me di cuenta de algo importante. El Alzheimer de Roberto no reveló que yo no fui importante. Reveló que el cerebro humano es extraño, que preserva memorias basado en química y neurología, no en amor o valor. Que yo fui importante, que yo fui amada, solo de una forma diferente. Fui la compañera de vida, la constructora del hogar, la madre de sus hijos, la constante. No fui la intensidad, no fui la pasión prohibida, no fui el sueño, pero fui la realidad. Y la realidad importa. La realidad es lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Mi nombre es Elena. Tengo 70 años. Pasé 45 años casada con un hombre que guardó secretos. Pasé 2 años cuidando a un hombre que olvidó quién era yo. Pasé meses navegando la situación más extraña de mi vida. Y sobreviví. Más que eso. Aprendí. Aprendí que el perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el pasado controle tu futuro. Aprendí que la paz no viene de tener todas las respuestas. Viene de aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuestas perfectas. Aprendí que está bien ser la segunda opción, porque a veces, la segunda opción es la que dura, la que construye algo real, la que importa al final. ¿Amé a Roberto? Sí. ¿Me amó él? También sí, solo que no de la forma en que amó a Carolina. Y eso está bien, porque hay diferentes tipos de amor, y el tipo de amor que construye una vida, que cría hijos, que sobrevive 45 años, ese amor tiene su propio poder, su propia belleza, su propio valor. El Alzheimer reveló todo. Reveló secretos. Reveló verdades. Reveló la complejidad del corazón humano. Pero también reveló algo más. Reveló que soy más fuerte de lo que pensé. Que puedo enfrentar verdades difíciles y seguir adelante. Que puedo compartir compasión incluso con la persona que me lastimó. Que puedo elegir vida incluso cuando todo parecía muerte. Y ahora, con Roberto enterrado, con los secretos finalmente revelados, con la verdad finalmente conocida, puedo empezar a vivir. Realmente vivir. No como esposa de alguien. No como madre de alguien. Solo como Elena. Y tal vez,
Solo tal vez, eso es suficiente. Si esta historia te movió, si te hizo pensar sobre el amor, la lealtad, el perdón y las decisiones que tomamos, comparte. Porque todos conocemos a alguien que ha sacrificado su vida por otros. Todos conocemos a alguien que merece saber que está bien elegirse a sí mismos. Todos conocemos a alguien que necesita escuchar que no importa cuántos años hayan pasado, nunca es tarde para vivir auténticamente. Deja tu país en los comentarios. Cuéntame, ¿has tenido que perdonar algo imperdonable? ¿Has descubierto verdades sobre tu vida que cambiaron todo? ¿Cómo encontraste paz? Dale like si crees que Elena hizo lo correcto. Dale like si crees que mereces vivir para ti también. Dale like si esta historia te recordó que está bien elegirte a ti mismo. Suscríbete para más historias que exploran la complejidad del amor, la familia y las decisiones imposibles que todos enfrentamos. Activa la campana. Comparte en tus grupos. Y recuerda, el Alzheimer puede revelar verdades. Pero tú decides qué hacer con esas verdades. Tú decides cómo vivir con ellas. Tú decides si te destruyen o te liberan. El poder siempre estuvo en tus manos. Solo tenías que decidir usarlo.